Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bien. Señores, bienvenidos al podcast con Ariel. ¿Cómo se puede golpear la mesa? Ivonne, lo que pasa es que Ivonne es nueva, no había venido nunca y tenemos la costumbre siempre en nuestras reuniones de equipo hacer eso, hacer cusa y golpear la mesa, pero esta vez no se puede, no nos dejan por los micrófonos. Ah, ok. Es más, ya saltaron desde ahí Perdón. atrás, desde detrás. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien. Gracias por la invitación, Ariel. Me alegro mucho. Bienvenido al podcast. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que es cuáles son básicamente los principales errores que cometemos nosotros, los agentes inmobiliarios. Uy. Habría que ver Chan. por qué la invitación entonces. Exacto. César, eres nuevo y te invité por eso. Hay que ver por qué. Entonces eso quiere decir que porque yo soy la única que ha participado antes, porque ni Yulisa está aquí, ni Gastón está aquí, estoy yo. Ajá. Yo estoy aquí por algún motivo en particular Tú relacionado estás- con... Estamos por algo aquí. No, Esto fue un señor. gancho. Pero la Sí. realidad es que, Conócelo. óigame, la realidad es que todos cometemos errores. Todos, absolutamente todos cometemos errores. Y lo lindo de todo esto es ver, revisarnos, autoevaluarnos y ver qué cosas podemos mejorar. Y sabes que yo creo que también algo, antes de que empecemos quizás así una pequeña intro, es que los primeros errores, o por lo menos lo que a mí me pasó, es no tener una guía. Y por no tener una guía y no venir del sector inmobiliario, quizás desde reciente, o no tener ningún conocimiento, eso te hace tener muchos errores. Claro, totalmente. Bueno, de Sí. hecho, justamente estar en un equipo Correcto. hace que esa curva de aprendizaje de cualquier persona, cualquier agente inmobiliario sea mucho más rápida. Exacto. ¿No? Porque tienes un equipo que te acompaña, que te revisa, un líder que te dice, líder que te te indica el revisa, camino y hace que esa claro. curva, pues evidentemente, sea mucho más rápida. Y con el tema de la curva, yo creo que otro error importante es pensar que no vas a tener errores. Claro, totalmente. Tiene que estar claro de que sobre todo cuando tengo una etapa inicial, los errores son parte del aprendizaje. Inclusive ya tú siendo más senior, más experimentado, vas a cometer errores. Es como, ok, tú sabes que vas a meter la pata, lo importante es saber cómo sacarla, pero vas a cometer errores. Entonces tienes que estar consciente de eso, aprender de ellos para que cada vez sean menos. Y te digo, y siempre va a pasar eso, ¿eh? Siempre. Sí. Siempre uno, y sobre todo, ¿sabes qué? Todos los días. Por más que te enseñen, te digan, y tú creas que tú te las sabes todas, con el tiempo también uno se va acomodando. Uno se va acomodando y uno va, al principio dices, che, ¿sabes que yo hacía esto y lo he dejado de hacer? Entonces, eso pasa, eso Sí. pasa. Entonces, hoy quiero pues que hablemos un poquito de esos errores que hemos cometido. Entonces, el primero que yo voy a poner sobre la mesa va a ser Lo voy a la tirar. falta de calificación de leads. Que puede ser muy desgastante si tú Exacto. no haces las preguntas previas y todo el discovery. Yo quisiera y todo. explicar rápidamente. El lead, para quizá algunas personas Sí. que nos escuchan que no saben, es básicamente un cliente potencial que ingresa a través de una plataforma digital. Correcto. Y hay todo un mundo ahí. Es básicamente un lead. ¿Qué es un lead? Un cliente potencial que Un posible ingresa a cliente, ti, un contacto. Un prospecto. correcto, a través de una vía digital y nosotros trabajamos con eso muy frecuentemente en el sector inmobiliario y también se utiliza en muchísimos otros sectores ahora mismo con este mundo tan digitalizado en el que nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué es que muchas veces nosotros no calificamos correctamente a los leads? ¿Y qué pasa cuando nosotros no calificamos a los leads? Pierdes tiempo. Yo te voy a decir que me Pierdes pasaba a mí. tiempo. Pierdes ¿Qué más? tiempo. ¿Qué te A mí pasa? personalmente me pasaba que cada vez que yo entraba en una conversación con el lead, le ponía hot, un ejemplo, un lead, un prospecto para compra. ¿Y qué es un lead hot? Un prospecto para compra, alguien que estás teniendo Que cuando tú conversación. entras a la etiqueta, tú le vas a dar seguimiento a esos Claro. hot, ¿verdad? Y de repente en un mes tenías 300 hot. Más. Bueno, Más. O sea, ahí viene que Sí, no solamente sí, es sí. etiquetarlo, sino mantener esas etiquetas actualizadas. Porque me pasaba eso y al final no hice nada. claro. Ivonne, ¿y dónde es que tú haces eso de las etiquetas? Cuando tú manejas WhatsApp te da la opción de que tú lo etiquetas y tú creas las etiquetas. Claro. Ariel siempre dice, póngale hot a lo que ya tú vas a cerrar, pero ya muy personalizado las otras etiquetas que tú puedas poner. Un ejemplo, un seguimiento a próxima visita a Punta Cana. Por ejemplo. Claro. Que es una que uno siempre tiene que estar dándole seguimiento. Un posible es un cliente dormido, tú lo pasas a dormido, no significa que no te vaya a Y ya no le comprar, des más seguimiento. pero que quizá no te responda a la misma ¿Qué es un velocidad. cliente dormido? ¿Qué es un cliente dormido? Eso es algo muy bueno. Para mí, un cliente dormido es cuando tú entablas una conversación, tú entiendes que ya el cliente te va a comprar, pero de repente te deja de hablar.
Y vos, Taya, me estabas diciendo ahorita ahorita me hiciste acordar de esto, me dijiste, che, los clientes dormidos, ¿cómo los atendemos? ¿Serían los clientes dormidos? No, los clientes silenciosos. Los clientes Silenciosos. mudos. Ajá, Los contame. clientes mudos, porque quizá a diferencia de los dormidos, lo que yo estoy interpretando del dormido es que sí hay una interacción inicial y de repente deja de contestar o tú notas que hay una distancia. Ya no hay una Vayan respuesta. anotando, señores. Eso es una categoría. El estado. Clientes dormidos. Dormidos. Clientes Esa es una silenciosos. etiqueta, claro. Exacto. Próxima visita a Punta Cana. Próxima visita a Punta Cana. Eso es otra Clientes etiqueta. Que ya Calientes, antes no se hot. usaba mucho, pero ya el cliente te pone una fecha de visita. Sí. Y puede pasar que uno de los errores, hablando del tema, que se te pase esa visita y tú Claro. no la hayas agendado. Pero entonces, fíjate cómo estamos hablando de dos errores a la par. Uno es falta de calificación y después otra vez falta de seguimiento. De seguimiento. Así es. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque fíjate que ahora estábamos hablando de, vos podés etiquetar. Etiquetas hot, etiquetas listo para reservar, Dormido. etiquetas dormido, etiquetas Inclusive yo silencioso. ¿Me Inclusive entendés? yo tengo Pero, uno que es comprador. pero Que después que te compra. si después no haces nada con esos leads, puedes etiquetar viaje a Punta Cana. Si no haces nada con esos leads, si no le das De seguimiento, nada sirvió todo el trabajo que hiciste atrás. De nada sirvió. entonces, honestamente, eso creo que es un punto sumamente importante. Y sobre todo, les voy a decir, en la cotidianidad, que es, vos tenés que hacer un buen discovery de ese cliente para saber realmente dónde está parado ahora mismo. ¿Dónde está? ¿En qué proceso de compra está? ¿Ese cliente está listo para comprar ahora o es un cliente que está viendo nada más información Sí. y todavía no está listo para comprar? ¿Y qué es un discovery? En palabras llanas. Ok, un discovery es tener una conversación con el cliente donde tú puedes agarrar y entender qué es lo que está buscando el cliente y en qué momento de compra está ese cliente para poder calificarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, con preguntas. ¿Cómo haces con preguntas? ¿Estás buscando para mudarte ahora de una vez o más adelante? ¿Para qué lo querés? ¿Lo querés para inversión ¿Inversión o o lo para querés vivir? para vivir? ¿Cuál es tu presupuesto de compra? ¿Querés un proyecto que esté listo o querés un proyecto que esté en construcción? Próxima ¿Tú eres entrega. el que toma la decisión o es tu ¿Hay esposa alguien o es tu más? familia? ¿Hay alguien más? ¿Qué más? ¿Qué más para ustedes es un buen discovery? ¿Qué más? Preguntarle la ubicación incluso. Bien. Tipo ¿Qué de- ubicaciones sí. está buscando? ¿Qué Por tipo supuesto. de apartamento busca? 2, 3 habitaciones. Por supuesto, 2 o 3 habitaciones. Su, todo cono- eso. su conocimiento de la zona. ¿Cuánto Sí. tiempo tiene buscando la propiedad? Eso también Correcto. te da un termómetro de qué tiempo tiene, si está recién comenzando. Quizás si está recién comenzando, sabes que es un cliente que va a requerir de ti quizás mucho más información. Correcto. Entonces, fíjense cómo con un buen discovery, nosotros en alguna medida podemos calificar a los clientes el estado actual. Correcto. Y me con voy el- más allá con el discovery. A veces tenemos bien claro lo que el cliente quiere, pero no sabemos dónde vive. Si, No sabes nada está de él, casado, claro. si tiene hijos. Familia. Y realmente eso es uno de los mayores errores que yo cometía, que yo sabía todo. Pero de repente me decía, tengo que hablar con mi abuela, porque recuérdate que yo vivo con mi abuela. Si yo no sabía nada de la persona de manera personal. Y eso te crea a ti una lejanía. ¿Sabes lo bonito que es cuando tú hablas con un cliente y puedes hablarle cómo están tus Sí, hijos? Se claro, graduó tu hijo, claro. Sí. fuiste a la El graduación, cumpleaños, el lo que cumpleaños, pasó. cómo estuvo. Sí. Sí, al final, esa relación que tú creas con el cliente le da muchísimo más seguridad. Nosotros decíamos una frase, creo que fue en el primer episodio, que es que el lead se convierte en un ser humano. Y eso es lo que tú acabas de mencionar, que el discovery también te pueda servir para tú conocer la parte humana de esa persona, porque al final es un humano con otro humano, aunque lo estemos tratando a nivel digital. Y eso hace la diferencia entre un cliente a largo plazo y quizá una transacción que se cierre y más nunca tú vuelvas a saber de esa Exacto. persona. Y no solo un cliente que te puede volver a comprar, sino también un cliente que te refiera y que también confíe en ti, que eso para mí es lo más valioso y lo más bonito que ¿Sabes un lo- agente inmobiliario puede ¿Sabes lo que tener. pasa últimamente con el tema de inteligencia artificial y todo lo que está pasando? La gente hace todo automatizado, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que nosotros tenemos que volver un poquito para atrás, de vuelta, a humanizar no un poquito más podemos. la conversación, a tener más conversaciones. Y y el otro día no sé con quién hablaba, le decía, oye, no tiene por qué ser un Zoom. Porque muchas veces el Zoom quizás asusta al cliente. Sí, asusta Pero si el al cliente te cliente. está diciendo una pregunta sobre inversión, en vez de tú quizás escribirle, ¿no? Que puede ser algo frío, mándale un mensaje de audio o dile, Justo eso te iba a decir. mira, ¿te puedo llamar 3 minutos para yo poder explicarte? Sí. ¿Y qué pasa? Ahí ya generas una interacción. Porque ahí pasa de ser el lead frío que estás por WhatsApp
¿verdad? A alguien que estás escuchando por teléfono. Ya por lo menos el cliente del otro lado le pone un rostro o tiene una Claro. idea tuya de con quién está tratando. Y hay veces que le haces las citas y resulta ser que dices, pero qué joven es, o yo pensé que eras más mayor, o sea, O la gente te viceversa. va haciendo, claro, y entonces esa face to face que vas teniendo con el cliente también va haciendo una muy Pero buena relación. procura, antes de hacer esa llamada, conocer el proyecto completo y Bueno. estudiártelo. Porque Ese es puede otro error. pasar Ese es un que error. tú Ahí tenés otro error, llamas. ¿ves? Sí. ¿Y eso cómo lo podríamos definir? Como falta quizás de De conocimiento. conocimiento. Falta de sí. conocimiento de lo que vendes o del sector. Que ya- ay, perdón, César, No, que es dale. otro de los ejes de nuestro Ariel Grasso System. Claro, la experiencia. El tema de la experiencia, perdón. Y el conocimiento del inventario de lo que tienes. O sea, cuando tú tienes esas dos, el conocimiento del proyecto Claro. y Si te sabes tienes tu que mover de inventario, Ujú. entonces ahí tienes una parte Entonces, importante. hemos estado hablando hasta ahora de calificación de leads, seguimiento de leads, conocimiento de mercado. Che, pero ustedes como que saben, Conocimiento. como ustedes como que saben mucho de todos esos errores. que- Como que- que saben mucho de todos esos errores. Bueno, Hemos tropezado, hemos tropezado. Habrá que decirlo. Sí, o sin sea, duda. No, claro que sí, todos, Sí. todos. Lo reconozco 1000 por 1000 y yo siendo una persona que no era agente inmobiliario previamente, que venía Correcto. también de un mundo totalmente diferente, sin duda alguna, sí se han cometido muchísimos errores y el valor también, y creo que es otro error que tiene estar en el equipo, es cómo nosotros analizamos los errores. O sea, nosotros todos los meses vemos nuestros estados de resultados, le hemos comentado a la audiencia anteriormente, y el valor que tiene ese estado de resultados, yo diría que es verdad que es muy chulo cuando celebramos, porque Ivonne, la número 1, y quedó en el top 5, y Alexi, que va a estar con nosotros en el siguiente episodio. O sea, es muy chulo cuando celebramos, pero el valor real de esas reuniones, cuando decimos, ok, no te fue bien, ¿qué pasó? Ajá. Sí. Y que tengamos la apertura, señores, que eso no es fácil. De decir, señores, miren, yo me reuní con Ariel o con el coach y yo descubrí que realmente yo no le estaba dando seguimiento a los clientes, o que realmente yo estoy siendo poco clara Informativa. o demasiado informativa, no estoy haciendo O le las estoy preguntas de dedicando poco tiempo Discovery. también, O me Tasha. estoy pasando el mes completo haciendo el cumpleaños de mi hija y le estoy Oye, dedicando... pero estaba muy chulo, quedó muy chulo, me ¿Viste? gustó. Y me falta gustó. el de mañana. Me gustó. Falta el de mañana. El caso es que ese valor de tú analizar lo que tú estás haciendo mal Claro, Sí. claro. es otro error. Cuando Claro. tú no te tomas ese tiempo, Claro. eso en los 4 hábitos es afilar el hacha. Ujú, ujú. Cuando tú no te tomas ese tiempo de parar, y eso es lo que nosotros hacemos cada mes. Y eso yo lo valoro demasiado, porque vemos los errores y lo hablamos y, ok, ¿qué vamos a corregir? ¿Qué vamos a hacer Y muchas diferente? veces pasa, mira, que estábamos hablando de cosas técnicas, ¿no? De seguimiento, lead, y todo, pero hay cosas muy sencillas que a veces nosotros no le dedicamos simplemente el tiempo. No le dedicamos el tiempo. Porque justamente lo que estabas diciendo, tenés el cumpleaños de tu hija, tenés otra cosa, tenés un viaje, y entonces ahí nos damos cuenta que empezamos a fallar. Y ¿saben qué también pasa? Que también veo muchas veces cuando, y sobre todo nosotros, que yo soy el que siempre les digo, tenemos que convertirnos en una máquina generadora de leads, y muchos leads, que es verdad que estadísticamente cuanto más leads, más ventas, pero ¿sabes qué pasa también? Cuando tenés abundancia, dejás de hacer la prospección que tenías que hacer y Claro. empezás a cometer los errores que sabes que están ahí, pero los empezás a cometer por esa abundancia, ¿me explico? Sí, es decir, sí, empezás sí, sí. a recibir muchos contactos, entonces viene la falta de seguimiento, Sí. viene la Lo falta de pierdes el ¿me seguimiento, entendés? pierdes el contacto. Ujú. Que te das Y te cuenta, vuelves frío. te das cuenta. Y te vuelves Me ha frío. sucedido, Ariel, Claro. incluso, me ha sucedido que de tantos leads que llegan, muchas veces lo ves como el carro, o sea, como tipo producción. Claro. Pasó, le vendí. Pasó, Claro, le y no vendí. me importa, y no me importa, no me importa. Claro. Y ese es un error Claro. también. Y voy a conectar con eso, con otro error que puede parecer un poquito contradictorio, pero creo que quizá la fórmula está en encontrar el happy medium, que es tú estancarte en un solo grupo de clientes o en un solo cliente. Sí. A veces nos estancamos, También. que no logramos esa venta y nos empecinamos Y te desgastás. y nos desgastamos. Quizás... Error cometido varias veces. Sí. Y lo hemos hablado, y eso Y bueno. lo hemos hablado. Y yo te he dicho particularmente, Tacha, pero fíjate que esta persona no está lista todavía para comprar por esta pregunta que te Justo hace. eso por conecta esto con que el te dice. discovery Claro, inicial. Claro, Justo claro. eso conecta ahí. Totalmente. Entonces, saber cuándo dejar ir. Sí, También es Sí. importante. totalmente.
Muy Y buena no- aclaración. Pero, y no atosigar, porque a veces uno se desespera y se le nota la desesperación por vender. Ese es Que otro error. también Otro es error. malo, porque a veces, Otro error. bueno, sentido de urgencia, tiene que ponerle sentido de urgencia que te reserve. Pero llega un momento que cuando tú ves que tú no has vendido mucho y llega el 15, llega el 16, y tú no tienes la meta, bueno, porque Ariel pone unas metas muy duras. Llega un momento y dice, pero resérvame, alcanzables, dame. ¿eh? Alcanzables. Alcanzables, sí, sí, alcanzable. Pero alcanzables. resérvame, da. O sea, el mismo cliente se estresa, lo llevas a estresar. Y tú sabes qué pasa. ¿Tú sabes qué pasa ahí? Que además ocurre que después entonces se te caen los bloqueos. ¿Qué quiere decir ahí? Sí. Se los voy a poner a ustedes para que ustedes lo piensen. Es, Sí. mándame la cédula para reservar, mándame la cédula. El Mándame cliente la se que yo siente te tan lo... presionado. Y entonces que el te lo cliente manda. te la manda, ¿verdad? Ya. Y después te la mandó y tú mandaste, che, me va a reservar, le mandas el número de cuenta y después ¿qué pasa? Cric, Nada. cric, Mudo. cric, Mudo. cric. Cierto, Entonces, ¿es así o no es así? Cierto. Entonces, ¿qué y pasó? también te da más duro, ¿eh? Claro, porque tú dijiste, che, Ariel, pero no sé qué, se me caen los bloqueos. Yo lo te estaba a punto de reservar y no sé qué me pasa. ¿Te parece familiar, César? Yo no sé por qué los invité. Yo no sé por qué los invité. Ya estoy empezando a entender esta invitación. Cada cosa que yo digo no les parece como pero familiar. me pasó una vez, porque Ariel sabe todo. Y me llama Ariel. Ivonne, me están diciendo las chicas, eso fue, no sé si tú te acuerdas, que estás bloqueando mucho, pero se te están cayendo los bloqueos. ¿Qué es lo que pasa? Sí. O sea, yo misma en ese momento reconocí que ya no era un sentido súper de urgencia que yo estaba poniendo, era falta de seguimiento, eran tanto bloqueo al Sí, mismo claro. tiempo Claro. que, ¿cómo te digo? El seguimiento después del bloqueo de mirar tu inicial, vamos, caerte atrás para que pague, o qué tú necesitas para ya formalizar. Si ese seguimiento no, ya yo me frené. Lo olvidaste. Lo olvidaste lo de olvidé. eso. Ajá. Inclusive, personas que no te hablaban, personas que ya no me hablaban, cuando yo entraba, me habían hecho preguntas que yo no había respondido. Ujú, claro, no lo habías visto. Claro. Que no lo Pasado por había alto. visto. Sí, Claro. que en la organización de cuando tú generas tantos leads, porque hay una inversión importante, ese seguimiento, ese detalle, los masivos, si todo lo que uno todo lo que Haces es por Ariel generar. Grasso System, que conlleva trabajo. Y a veces uno se agota. Y hay que tener mucho cuidado con Sin eso. lugar a duda, es que también aquí hay un trabajo emocional muy fuerte. Entonces, te reserva, lo llevas al cliente, te da la cédula, crees que te puede bloquear y resulta ser que se convierte incluso en un cliente silencioso o en un cliente fantasma, Tasha, que era lo que hablábamos. Y ahí eso también te pega muy fuerte. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para la audiencia que está escuchando, para los agentes inmobiliarios que están escuchando, que seguramente se sienten muy identificados con esos? ¿Qué nosotros deberíamos de hacer para que eso no nos ocurra? Y lo pongo sobre la mesa. A ver, ¿qué deberíamos de hacer? Automatización, No. CRM. Bueno, no. Pero yo me refiero a cuando vos tenés un cliente que te bloquea, Ya. que vos en una Seguimiento. medida estás usando técnicas de cierre o de ventas y le metés un poco quizás de presión, más de la cuenta, más de la que queremos, y te manda la cédula pero después no te responde o después te empieza a dar vueltas. ¿Qué Llamar. ustedes No. creen que hicimos mal? Hay un paso ustedes creen que previo al hicimos mal? bloqueo. En el previo del bloqueo faltó quizá profundidad. Eso. Eso. Sí. En la interacción con el cliente, por lo mismo que mencionaba Ivonne, de ese afán por cumplir las metas, también hay una realidad de que es cierto que hay momentos que tenemos oportunidades, si queremos que ese cliente lo aproveche, va a subir de precio, y es real que va a subir, tú quieres que ese cliente se ahorre ese claro. dinero, tú quieres que ese cliente aproveche porque se están agotando las unidades. A veces los clientes creen que es mentira y es 100% verdad, por lo que supuesto. pasa es que le sacamos provecho a ese momento Claro. y genuinamente son oportunidades Claro. y genuinamente tú quieres que esa persona lo aproveche. Claro, por supuesto. Entonces tú quizás aceleras demasiado el proceso y la verdad es que cada cliente tiene su ritmo. Ujú. Entonces puede pasar ese tema de que se caiga el bloqueo porque tú aceleraste el proceso Ujú. y en el momento en que esa persona te mandó el bloqueo, Fue que muy para emocional. Sí. Ujú. no era una realidad de que estaba listo o lista Y para puedes dañar continuar con los y- siguientes pasos, porque al sí. final el bloqueo, señora, el bloqueo es el primer pasito. Imagínate una carretera larga. Claro. El bloqueo Es es todo un el primer proceso. pasito. Tú tienes todo un camino todavía que recorrer hasta llegar a que esa venta sea una realidad y que ese cliente efectivamente tenga ese apartamento, esa villa, su llave en mano. O sea, es un camino largo. El bloqueo es el primer pasito Déjame nada decirte más. algo que me ha pasado también. Personas que bloquean
que te dicen luego, mira, no lo voy a tomar. Por esto, por X, o porque la ley, o porque Un tema el de dólar, salud. porque Trump, o por lo que sea. Ujú. En ese momento uno no puede desistir. No, claro, porque después te Porque hay compran otra muchas cosa. veces que Claro. ya se me cayó. Claro. Ese Sí. sería otro error. Y Claro, yo ese no sería otro jamás. Ahora viene el proceso de recupera la venta. Ese error sería Ese sería otro error. desmotivarte porque el cliente no avanzó. Por ejemplo, con una, O con por una reserva. dudas, o por lo que sea. ¿Sería qué sería? Bueno, vamos a aclarar las dudas. ¿Cuáles son las dudas? Vamos a hacer un llamado telefónico. Vamos a ver qué es lo que está ¿De pasando. qué manera te puedo ayudar? Porque para eso rescatarte? es muy bueno. Y bueno, eso nos pasa mucho. Que nos desilusionamos, nos desencantamos y soltamos al cliente que estuvo ahí a pasitos de reservar una unidad. Y si no la reservó es porque todavía tenía dudas. Y si tenía dudas, entonces nosotros tenemos que respondérselas y tenemos que aclarárselas. No, a mí me pasó inclusive que no, y que su esposo dijo que no, y que lo siente mucho, que mi tiempo. Digo, no, para nada, para eso estamos. Pero yo quisiera hablar con su esposo. Vamos a Claro. hacer una conferencia. Claro. Y compraron 2 unidades, inclusive. Es decir, es no descartar ese momento en el No que tirar se nada por bloquea la borda. y Claro. hay una duda y te hace, Tú- y y te tú dicen sa- inclusive cosas que son mentiras. Claro. Que tú te das cuenta que es para Evadir, paralizar, para evadir. Ajá, para y salir es tan del paso. interesante lo que está diciendo Ivonne, porque también, suponiendo de que ese esposo no eventualmente no siguiera adelante con la compra, es un aprendizaje para ti. Si tú no profundizas en los motivos, sabes. tú no sabes. Yo conozco un agente aquí que está presente. Ay. ¿Que sabe lo que le dijo la clienta? ¿Qué le dijo? Que su esposo no le gustó el apartamento y la mujer no estaba casada. Ah, pero el agente no está acá, está ahí atrás, por cierto, está ahí atrás. Coming soon. No somos Coming ninguna de No nosotros. estaba casada, Sí. vino sola, hizo todo sola, pero el momento en que se entendía que la venta se iba a caer, ella le dijo que su esposo no estaba de acuerdo con la compra. Era tan sencillo como que ella no quería No. seguir conversando, ella ya no quería seguir. Dice, ahora es que tú No. te tienes que retar. Claro. Esa venta yo la recupero. Claro. Y tienes que saber el motivo. Ujú, Entonces, claro. Hasta por aprendizaje, ¿Sabes qué es lo señores? que yo Hasta hago por en aprendizaje. muchas ocasiones? Y creo que anoche lo hice. La cliente me dice, no, ya no me interesa, no quiero más, yo después te llamo, todo ese tipo de cosas. Y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Porque usted estaba interesada. Claro. No te ofrecí, porque es bueno también preguntarle al cliente qué fue lo que pasó, porque te ayuda a crecer. Entonces, Claro. a esa clienta yo le dije, ¿qué fue lo que le pasó? Porque usted estaba interesada en el proyecto. Ujú. Incluso estábamos a punto de reservar. Y le pongo opciones. No le di toda la información, Claro. no era el tiempo o omití algo. Ay, está buenísimo. Muy bien, Esa- César. Anoten esa, porfa. Bien, que la anótela, quiero Ey, usar. Anótela, ok. anótela. Y anoche ¿cómo no? incluso tuve que hacer uso de esa y me dijo, ¿sabes qué es? Tenemos muchas dudas en invertir. Bien, bien, Le dije, bien. le dije, ok, pero tengo que hacer algo más, entonces hagamos un Zoom, Claro. hagamos una Trabajar llamada. sobre la credibilidad. ¿Hay alguien más con el que debo de hablar o hacemos un grupo de WhatsApp y lo vemos? Bien. Entonces, yo creo que esas son cosas Mira, importantes. y hablando, tú estabas hablando de eso y yo estaba pensando en mis conversaciones muchas veces de WhatsApp, que muchas veces pasa eso, que no, está bien, gracias, o simplemente te dejan de responder. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos hacer para reenganchar? Porque eso que vos hiciste por un mensaje, ¿lo hiciste por llamada fue? O No, por mensaje, Por mensaje. mensaje. Estuvo súper bien, porque enganchaste de vuelta con el Claro, cliente. El cliente pudo claro. haber simplemente no dicho gracias por todo Sí, y listo, ya, ¿ok? vamos. Pero conectaste y pudiste continuar con una conversación. Correcto. Entonces yo creo que parte de los errores que nosotros tenemos muchas veces es el tema del seguimiento y que muchas veces no sabemos qué decir en ese seguimiento. Sí. Porque de hecho lo estábamos hablando con Taya, que decíamos, mira, a ver, ¿cuántas veces le hacemos seguimiento a los clientes? Y las estadísticas de marketing te dicen que vos cerrás una operación cuando haces por lo menos 5 veces. Y la mayoría de nosotros como agentes inmobiliarios le escribimos una vez y si no nos, O no dos. nos respondió o Dios, Máximo ya 3 está, y ¿eh? ya, adiós. Vamos a ser Sí, sinceros, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, yo creo que ese es un error muy importante que nosotros cometemos como agentes. Entonces, ¿qué cosas ustedes creen que podemos hacer para enganchar y darle seguimiento a esos clientes que le mandamos la información y se quedó ahí, se quedó en frío? ¿Me explico? Les voy a decir una que yo apliqué ayer muy buena. Le había mandado la información de Altavista, proyecto en Punta Cana, ¿verdad? Me había visto toda la información.
y no me había vuelto a responder. Entonces, como a los 2 días, le mando un mensaje de audio. Y le digo, hola Carlos, ¿sabes que se me había olvidado decirte? Tú sabes que yo te había dicho que estábamos a 25 minutos de la playa, pero hay una carretera nueva que está en Punta Cana que la va a acercar a 5 minutos y va a construirse y a terminar en 6 meses y va a aumentar mucho más tu valor de la propiedad. ¿Te lo había comentado? Y me quedé ahí. ¿Qué hice ahí? Le traje sobre la mesa un nuevo beneficio Claro. sobre el producto y esperé. ¿No? Claro. Entonces me dice, no, es verdad. No me, o sea, él me puso. ¿Qué no tiempo me, esperaste? ¿En qué tiempo te respondió? no, él me respondió como a los 40 minutos. Y no me había respondido. Y entonces volví a conectar la conversación. Claro. Entonces ahí también pasa lo que vos dijiste. Es, si te ven visto, vos que le dijiste, ¿tienes un problema conmigo? ¿Hay Sí. alguna información Algo adicional? omití. Yo me pongo así, Martín. ¿Entendés? Sí. ¿Hay algo Hice relacionado? algo que no te gustó, Así que mismo. no me responde. ¿Hay algo relacionado con el producto? Sí. ¿Con la Me voy a ubicación? quedar con eso. Quizás no te expliqué bien, no me di a entender, porque también la falta de comunicación o la forma de comunicación tiene mucho que ver. Totalmente. Ese es otro error. Y es un punto. Falta de comunicación verbal. Es decir, el tú poder expresarte, comunicarte con un cliente, el tener habilidades de comunicación, de oratoria, Claro. habilidades de ventas. Y la seguridad que tú representes. Me leíste la mente. La seguridad, porque El tono de la voz. Ariel Grasso System, experiencia. Role-playing, ejercicio de role-playing. Hasta el tono de tu voz. Claro. Que sea firme, que tú le transmitas y confianza. no tener miedo a decir que no. Porque, por ejemplo, yo tuve un cliente que me dijo, yo no firmo si no me quitan la cláusula de precio. Bueno, mire, yo le puedo explicar perfectamente lo que es la cláusula de precio, pero no se la van a quitar. Ujú. Es decir, es que no se la Seguro, van a ¿no? Sí, hay, claro. sí. No hay vuelta atrás. O sea, el miedo, el déjame ver qué hago sabiendo que no puedes hacer nada. ¿Sabes dónde pasa eso? Mira, consígueme un descuento. Ujú. Déjame ver qué hago, sabiendo muy bien Que no hay hay. descuento. Y tú tienes que ser muy claro con el cliente. Claro. Y nosotros real. sabemos, Real. sí, claro, y nosotros sabemos que sí se puede o que no, y no moverle a un contrato o sí. Entonces también situar al cliente, decirle, cliente, no se puede. No se puede. Y el cliente lo entiende perfectamente. Y agradece Pero la sinceridad. Sí, claro. Pero cuando tú, por miedo de que se te caiga la venta, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Bueno, te respondo en un momento. Lo único que estás haciendo es patear el balón para al final volver a caer al mismo y el cliente entonces se te va a desencantar. Claro, totalmente. ¿Usted sabe que ha mencionado otro error? Claro. Trabajar desde el miedo. Sí. Y Trabajar no sé si- desde el miedo. Trabajar desde el miedo. Amigos, un buen miren punto. que lo viví. Trabajar desde el Tú miedo. lo viviste mucho al principio. Sí, yo lo viví mucho al principio. Trabajar desde el miedo es una palangana, como decimos aquí en República Dominicana, de errores. Sí. Porque cuando tú trabajas desde el miedo, tú pierdes seguridad, tú pierdes técnica, tú no puedes operar desde allí. Tú tienes que operar desde la seguridad de que si esta transacción no se da o esta venta no se da, será la otra. Y sobre todo, operar desde qué es lo mejor para que esto sea lo mejor para el cliente y lo mejor para mí. O sea, lo mejor para ambas partes. Porque también, como dijimos ahorita, hay clientes que es mejor dejarlos ir. Claro. Si no cuadra, si no cuadra. Si no es su momento. Y si no es su momento. Ahora Claro. bien, es buscar lo mejor. Si ese proyecto no es lo mejor para el cliente, decírselo y explicarle el por qué y buscar la manera de encontrar otra solución para ese cliente. Entonces, es siempre con eso en mente, lo mejor para el cliente y lo que también sea productivo para mí, pero nunca operar desde el miedo. Claro. Bueno, eso es una gran diferencia. Yo siempre digo que nosotros tenemos que convertirnos en superhéroes y autocreérnoslo. Eso se ve cuando tú te lo crees. Y yo siempre les digo a ustedes, oye, ustedes están en el equipo número 1 del mundo de RE/MAX, que eso no es fácil. Ustedes tienen que tener autoconfianza cuando ustedes van a un cliente y tienen que tener autoconfianza en sus entrenamientos. Y pues evidentemente eso, digerirlo y creértelo. Sí. Por eso soy argentino. No. pero de verdad, es creértelo. Y esa actitud es la que te va a llevar a ganar. Y todo lo contrario, cuando tú no estás seguro, eso se ve. Sí, se ve. El Pero lo bueno de estar en cliente- este equipo es cuando tú no estás seguro de algo, que tú siempre tienes alguien que te ayude. Claro. Así que no, quizás no lo tiene todo el mundo, porque cuando uno se siente en duda con algo, es decir, la asistencia que tú recibes de todos, tanto de Ariel, el coach, y todo lo que estamos en el equipo, ayuda muchísimo. Igual eso es Ah, otra esa charla que seguridad. se llama Equipo de Alto Rendimiento, que viene de más ok. tarde, viene en otra charla. Bueno, voy a dar un poquito un preview de equipo de alto rendimiento. Lo que pasa es que me encantó lo que comenta Ivonne, porque eso le da una mejor experiencia a nuestro cliente.
Totalmente. Claro, por porque aunque él está hablando con un agente, en realidad no es con un agente que No. está hablando. Él está hablando con un equipo y el número 1, mi amor, del Eso, mundo. No lo eso. pude evitar. Vamos, un aplauso. No Un lo pude aplauso. evitar de mencionar. Señores, tenemos que haber venido con los premios de Las Vegas y... Ay, pero para la vamos a próxima. bajarle algo, Para vamos a la bajar. próxima. El caso es, a lo que iba, es que quizá un error que se comete es que al no contar con una estructura, el cliente tiene la experiencia de una sola persona y por más que tú quieras una sola persona, no puede tener todo el conocimiento Sí, es verdad. requerido, Claro. ni la Es verdad. estructura Falta de requerida. estructura, falta de una empresa, de, quizá. de alguien que te apoye Sí. detrás, no alguien, sino Y que una tenga la misma forma de vender que tú. Sí. Que hay una calidad. Sí. Todos los que estamos en el equipo tenemos una forma de vender Sí. igual. Yo puedo sin problema mandarte un cliente mío. Yo sé que tú lo vas a atender igual que yo. Bueno, Exacto. entonces eso sería Sí. también falta de formación. Es falta de formación. Entonces, como para cerrar, fíjense que hemos hablado de muchas cosas. Vamos quizás de atrás para adelante. No sé, falta de formación, falta de procesos, falta De de conocimiento. de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué más? falta de calificación de De leads, que fue como al calificación de leads. principio. Desistir muy Pasamos. rápido. Falta de seguimiento, Seguimiento. de Muy seguimiento, importante. cansarse, trabajar desde el miedo. Trabajar desde el miedo. ¿Qué más? ¿Se nos queda algo? Mencionamos bastante. Conocer el cosas. cliente, un buen El discovery El para discovery. el cliente. Conocer a nivel, perdón, el cliente a Profundizar, nivel. como lo dijo Tasha. Ajá, exacto. Conocer al cliente a nivel personal y a Claro. nivel también de su capacidad de, necesita. compra y lo que Que necesita. podríamos decir también que es dedicarle poco tiempo a la fase, sobre todo, que es de discovery. sí. Y creo que estuvimos un buen rato hablando de eso. Sí. Sí, bastante. Y que es súper importante. Así que nada, señores, estamos ya en 30 minutos, ya nos mandaron señal de corte. Esperamos que les haya gustado este podcast. Y nada, les mandamos un abrazo grande. Gracias, Gracias, chicos. Ariel, Gracias, por la Ariel, invitación. por la invitación. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos en el siguiente Bye, bye. episodio. Nos vemos pronto.